Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de una nueva temporada de Diálogos desde Nuestro Sur, programa presentado por Nuestro Sur, espacio de reflexión y acción política, que busca generar espacios de reflexión, investigación, debate y formación desde una perspectiva crítica y también desde una apuesta por la transformación democrática del país. En este primer programa vamos a presentar este documento que hemos elaborado como Nuestro Sur, que es un informe que vamos a sacar semestralmente, que se denomina 2016-2023, un periodo de disputa por la salida a la crisis en el Perú en un mundo en crisis. En este primer programa, entonces, vamos a reflexionar y creo que nos da un pretexto perfecto para tener una mirada que trascienda lo, digámoslo así, episódico o lo dramático o lo circunstancial que está viviendo la coyuntura política se está viviendo en la coyuntura política en el Perú y tratar de darle una perspectiva mayor, ¿no? Este documento, de hecho, lo que busca es, entre otras cosas, ¿no? Abordar o enmarcar en un periodo determinado el momento que estamos viviendo, tratar de caracterizar la crisis que estaba viviendo el país también, por supuesto, identificar cuáles son las perspectivas, las tendencias que se han ido mostrando a lo largo de los últimos años y en el marco de una de las cuales estamos hoy viviendo en el país, y también, por supuesto, los desenlaces posibles, ¿no? que se muestran a partir de ello. Y para poder conversar sobre este documento, y sobre el contexto, la coyuntura, hemos invitado a Aida García Naranjo, ¿no? Ella es militante del Partido Socialista y del Nuevo Perú y ha sido embajadora, también ministra de la Mujer. Y también tenemos con nosotros a Carlos Rivera, que es de Praxis, Escuela de Formación Política, quienes además tienen una muy activa tarea de publicaciones, ¿no? Ellos han publicado bastantes textos críticos desde la izquierda y también como colectivo tienen un análisis bastante interesante sobre lo que viene ocurriendo en el país. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa, que para nosotros, bueno, igual los nervios son de alguna manera normales, pero bueno, vamos a empezar este primer programa. Lo empezamos con mucho entusiasmo, ¿no? Y lo primero que quisiéramos preguntarles es, no sé, podríamos empezar tal vez con Mocha. La idea es tener un diálogo lo Claro que más sí. dinámico posible, ¿no? ¿Qué elementos consideras, Mocha, que puede aportar este documento a lo que estamos, para poder leer de una manera que no sea, que no se quede solamente en los Rolex, que no se quede, ¿no? En lo episódico, digamos, de lo dramático, de lo terrible, de lo que vemos como una descomposición que está viviendo en el país en este momento? Claro que sí. En primer lugar, gracias por estar acá. Es un gusto, es un espacio distendido, es muy bueno. Y lo primero que quiero decir yo es que recomiendo la lectura del texto. Ojalá tú lo pudiese poner en línea más allá de la emisión del programa, ya sea para escucharlo, para verlo. Creo que es un texto obligatorio, que es un texto necesario, que es un texto que aporta. Soy maestra, así que querré decir un poco que el texto tiene tres grandes partes. Una parte que nos va a definir en 4 momentos los avances conservadores del modelo neoliberal. Luego nos va a presentar esas crisis que se producen del 16 al 24 en realidad, porque incluye no solo el 23, más allá del título, y los desenlaces que se pueden dar. Esos serían los 3 grandes momentos que tiene ese texto y creo que nos ayudan mucho porque a veces, a pesar de que vivimos cotidianamente la historia política, nos vamos olvidando de los episodios. Así que eso nos sirve para recordar. Entonces lo dejo eso como introducción, para que tú puntees, digas y un poco marques qué quisieras abordar de esto, ¿no? Sí, ¿qué tal? De todo, las gracias por la invitación y también la presencia tanto de Mocha como también de Álvaro, ¿no? Y por supuesto a toda la gente que también está viendo esta transmisión. En todo caso, lo que yo rescato son algunas ideas importantes, claves que considero del texto. Por un lado, cómo se define el neoliberalismo. Sabemos que en la izquierda normalmente hablamos de eso continuamente, están en muchos documentos, pronunciamientos y demás, pero el hecho de tomarlo como no solo como un modelo económico, no solamente es una cuestión económica, es una cuestión integral, es una totalidad interesante donde hay una forma de hacer política. El neoliberalismo tiene su propia forma de hacer democracia, por así decirlo. Y también tiene también
un aparato ideológico cultural que difunde esta cuestión del emprendedor y que, digamos, ha hecho carne en gran parte de la ciudadanía popular, por así decirlo. Entonces, tenemos a ese enemigo al que enfrentar, que no es, si solamente fuera económico fuera más sencillo, pero no solamente es una cuestión económica, como también los propios defensores de este modelo, que no solo es el modelo económico, tratan de hacer ver que solamente es economía y que la economía no va de la mano con la política. Otra cosa también interesante que veo, que justo lo que ha mencionado también Mocha, es que se toma como proceso. No es simplemente que existe como existe y de por sí, ¿no? Siempre estuvo ahí, sino que tuvo un inicio, una serie de etapas y es probable que tenga un final. Y en esas etapas, en ese proceso, hay diferentes características. Y por supuesto, en esas características podemos ver, digamos, lo que más hemos podido experimentar es digamos, los efectos nocivos contra la población, por parte específicamente de las transnacionales, empresas extranjeras en este caso, y a su vez también se ven los sujetos, que es algo que normalmente no notamos así tan claramente. Me refiero a que quiénes son los que implementan y defienden este modelo, digamos, ¿no? No solo económico. Está por un lado las derechas, porque no es una sola derecha, y las derechas están enfrentadas, no solo desde estos últimos 5 o 10 años, sino vienen desde el autogolpe de Fujimori. En esa coyuntura electoral incluso se enfrentaron dos derechas. Y es muy probable, sino que esas dos derechas siguen presentes en ese enfrentamiento. Obviamente han aparecido otros sujetos también de la derecha, ¿no? Que están potenciando esa discusión. También, por supuesto, están los grandes empresarios, muchos vinculados, no solo realizan actividades lícitas, legales, sino también actividades ilícitas. Nuevos empresarios también regionales que piden la parte, lo que le corresponde en el poder a nivel nacional y por supuesto medios de comunicación, mafias y todo lo que también conocemos. Y también, con esto cierro esta parte para no excederme, el marco político económico internacional, porque nuestra sociedad o lo que pasa en nuestro país es influenciado y no puede, digamos, no se puede tomar decisiones sobre la base de lo que sucede a nivel internacional. Se citan las guerras, lo que está pasando en Rusia, la OTAN, lo que está pasando desgraciadamente nuevamente en Palestina, lo que está pasando en la región también, los progresismos que van surgiendo, los gobiernos autoritarios también, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese marco es que tomamos decisiones. En ese marco es el que tenemos que tomar en cuenta para poder decidir y proyectarnos a futuro. Mocha, de hecho, tomando un poco lo que dice Carlos, ahí me parece interesante una cosa que, por ejemplo, encontramos en el documento o que planteamos en el documento es esta idea de proceso del neoliberalismo. Efectivamente, la mayoría de mi generación piensa que el neoliberalismo empezó con Fujimori el año 92. Pero lo que vemos en realidad son distintas etapas, ¿no? Ahí me pareció muy interesante el aporte de Antonio Romero, que rescata un poco esta idea de cómo los ajustes que venían incluso con la caída de Velasco, desde la caída de Velasco, ya iban como diseñando, digamos, esto que se denomina neoliberalismo. ¿Tú qué nos podrías decir sobre eso, sobre estos periodos, ¿no? Yo creo que para no dispersarnos, porque tú sabes que podríamos abrir de cantidad Sí, de cosas, así ¿ah? es. Si nos vamos a la OTAN, a Gaza, a Europa, tenemos de todo, ¿no? Y el texto también pretende ubicarse, digamos, en una crisis mundial, en un mundo en crisis. Pero, en fin, vamos a dejar eso un ratito para concentrarnos en los 4 momentos que el documento plantea, ¿no? Creo que acá nos queda una cosa muy importante y muy clara. Es decir, el proceso no empieza con Fujimori. Creo que es un punto nodal que tiene el documento y, por supuesto, todo este desmontaje de avances efectivamente van a empezar con el felón Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Esa es la realidad y entonces estamos retrocediendo hasta el 75, ¿no? No estamos hablando pues del 93. Creo que eso es importante para ver efectivamente cómo se agota también el periodo reformista, porque se agota el periodo reformista y entra un desmontaje de un conjunto de reformas que indudablemente ya eran demanda de lo social. La reforma educativa, la reforma agraria, las tomas de tierras, el conjunto de esos elementos son, por supuesto, tomados por las Fuerzas Armadas, en donde se va a plantear pueblo y Fuerzas Armadas, porque también es un modelo autoritario, es un modelo vertical, pero que se siente presionado por un avance social fundamental y donde va a empezar. Lo segundo que hay que decir es que el modelo liberal en el Perú empieza tarde.
empieza 10 años después de cómo empieza en todos los sitios de América Latina, ¿no? Entonces, creo que la periodización que se hace es importante. Sin embargo, yo quería hacer un aporte diferente al que tiene el documento, porque si bien el documento, digamos, se basa, digamos, en las etapas en donde avanza el modelo neoliberal, creo que está insuficientemente colocado la respuesta social permanente. Es decir, no entramos al proceso constituyente, que es un poco con lo que quisiéramos acabar, por la buena voluntad pues de Morales Bermúdez. Es decir, hay un juicio político a la dictadura y estamos en las calles. Estamos en las calles planteando juicio político a la dictadura de Morales Bermúdez desde el 75. No es un hecho de la improvisación los grandes paros nacionales, el 19 de julio del 77, la huelga general indefinida que se plantea para el 20 de diciembre del 78. En eso estamos todos comprometidos y yo puedo decir que he vivido los dos momentos constituyentes, por lo tanto, efectivamente, yo sí creo que hay salida constituyente porque hemos vivido esos momentos, los hemos vivido, ¿no? Creo que ese tema es importante. Lo segundo que sí quisiera añadir, porque en el enfoque, si bien es cierto, tiene como hilo conductor los avances del neoliberalismo y los momentos de desmontaje, no podemos dejar de ver la otra cara, los procesos de resistencia frente a esos desmontajes, y es así que también se derrota la dictadura de Fujimori, ¿no? O sea, no solamente se derrota la de Morales Bermúdez, se derrota también a la de Fujimori. Claro, queda constitucionalizado su modelo neoliberal que está cumpliendo 32 años. En otros países cumple ya 42 años, no 32 años, ¿no? Esto creo que hay que rescatarlo. Y en el diagnóstico yo quisiera añadir dos cosas. Yo comparto el diagnóstico que se hace y la caracterización del Estado en este momento, en todos esos momentos. Creo que falta afirmar más que fue un constitucionalismo de élite el que se vive. Tenemos 12 constituciones, la última es la de Fujimori, pero es un constitucionalismo de élites. Y eso creo que debiera quedar marcado, y a eso han resistido los movimientos sociales cuando han tomado las sierras, cuando han conquistado el voto, cuando han derrotado las dos dictaduras, cuando han emergido con un momento tan importante como los estudiantes el 4 de junio del 97, las mujeres con Mujeres por la Democracia 98, 99, la derrota del propio Alberto Fujimori, ¿no? Creo que la caracterización, al margen de diagnosticarlo como un cuestionamiento, como un constitucionalismo de élite excluyente, pero además yo quisiera añadir patriarcal. No existe en el diagnóstico el tema también de un constitucionalismo patriarcal y de un modelo patriarcal. No lo digo por el cargo que he ocupado, sino porque tengo la sensación de que así como a los o sea, no votaban los analfabetos, pero de los analfabetos de cada 5, 4 eran mujeres, para hablar de los triunfos que se tienen, ¿no? Para derrotar, digamos, a Morales Bermúdez y para las conquistas también del 93, ¿no? Creo que ese es un tema importante, y llegar al cuarto momento como la crisis orgánica, ¿no? La crisis de coyuntura, la crisis de gobierno, la crisis de régimen, la crisis de Estado. Quizás eso lo podemos tocar en un siguiente momento. Pero me parece magnífico la periodización que se hace en el texto, y por eso que es importante, porque podemos recuperar una lectura crítica desde el periodo de Morales Bermúdez hasta el periodo de Dina Boluarte. Carlos, ahí tomando un poco lo que también Mocha dice, ¿no? Me parece interesante esta idea del constitucionalismo desde arriba, y habría que ponernos a reflexionar sobre la Constitución del 78, 79, ¿no? También. ¿Cuán de arriba fue? ¿Producto de qué transacciones fue finalmente, ¿no? En América Latina vivíamos efectivamente, como dice Mocha, ya desde el año 73 la imposición de dictaduras constituyentes, porque conformaron el país, pero el Perú efectivamente se resistía a esa implementación. Tuvimos un momento particular con el gobierno de las Fuerzas Armadas en la etapa de Velasco. ¿Cómo ves tú también este proceso al que has aludido, ¿no? Que ha sido esta implementación del neoliberalismo? Sí, justo sobre eso, y de acuerdo a lo que ha mencionado Mocha y lo que también mencionas, Álvaro, es importante ver dentro del proceso histórico no solamente las estructuras y los procesos grandes, ¿no? Y largos, ¿no? La larga duración o mediana duración, sino también quiénes están presentes, qué sujetos, ¿no? Quiénes hacen la historia en todo caso. Vemos desde los 70 hasta los 90 que existe un movimiento social que asume un carácter popular, ¿no? Porque se articula y comienza a tomar conciencia sobre la base de la acción misma. La experiencia misma hace que todas estas organizaciones sociales, sindicatos,
barrios, zona rural, y de mujeres, docentes, magisterio y demás, se organicen y se articulen, ¿no? Y digamos, se pueda, digamos, asumir un nivel de conciencia mayor sobre su capacidad, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que, digamos, también está implícito en el documento, o sea, hay un vacío, ¿no? O sea, sí se le menciona, pero ese sujeto popular, activo, presente, está atravesando todo el proceso del documento, o todo lo que narra el documento, en el análisis, propiamente. Y si vemos con el caso del neoliberalismo en los 90 en adelante, y vemos cuando cae la dictadura y Fujimori, está ese sujeto presente. Y algunos pensamos que desde ahí comienza nuevamente a posicionarse como una consigna importante una nueva constitución. Consigna importante, más no hegemónica todavía. Y durante todo el proceso del 2001 en adelante, va comenzando poco a poco a cobrar mayor peso, mayor presencia. Es así que, por ejemplo, en 2006, campaña 2006, como ya antes, se comienza a difundir la importancia de la constituyente, y está el miedo de la derecha a nivel internacional en América Latina sobre los procesos constituyentes, ¿no? Porque así ocurrió en Venezuela, ocurrió en Ecuador, en Bolivia, cambiaron sus constituciones. Lo mismo pasa en 2011, ¿no? Y después también vamos a ver lo mismo con el Frente Amplio, con Verónica, ¿no? Que también hay una intención de ver el tema constitucional. Y por supuesto, con lo último que hemos vivido con Perú Libre, con Castillo, también es eso, ¿no? La consigna central de la campaña era esa, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque finalmente, durante todo el proceso de lucha, de elevar el nivel de conciencia de los movimientos regionales, básicamente en el sur andino, porque el voto duro del sur andino expresa algo está pasando allá, se sintetiza en la necesidad de un cambio constitucional, ¿no? Por la propia experiencia que tiene la gente luchando contra las transnacionales y también contra el abandono del Estado, es que comienza, digamos, a generarse el qué necesito y cómo lo logro. ¿Qué necesito? Cambiar esto. Y necesito gobernantes, que nosotros mismos nos gobernemos. Y a su vez también, ¿cómo lo hago? Por medio de movilización, sí, protesta también, pero también siendo gobierno. También afirmando alternativas, construyendo alternativas. Es por eso que después de lo que hemos pasado de los finales de 2022 hasta hoy, si bien algunos dicen que sí, ya la gente está más en desánimo, es más bien esta etapa después de marzo de 2023, es entre comillas de tranquilidad, es que se está generando este proceso de reflexión para poder generar una mejor alternativa estratégica. Hay diálogos distintos en distintos lugares del país, a su vez también hay alternativas que se van construyendo. No sé, todos sabemos que hay diferentes kits que se están, por ejemplo, por mencionar el caso, ¿no? Particular, ¿no? O sea, en realidad sí, para ver, digamos, cómo se va a abordar el 2026. Más allá que es año electoral, es que el año electoral te plantea una coyuntura en particular donde se van a medir fuerzas. No tanto por el tema electoral en sí mismo, sino porque te permite hacer cosas. Mocha, igual lo que consideres, pero yo quería igual plantearte algo, ¿no? Que tú has mencionado, que también plantea Carlos. Hay como una paradoja. Hemos derrotado, decías tú, 2 veces a la dictadura. Y sin embargo, no hemos, en ambas veces, en ambas ocasiones, no hemos logrado un proceso constituyente popular de abajo, ¿no? Que realmente democratice, como a media caña, primero la del 79 como transacción a pesar de la fuerza del movimiento popular, en los años al finales de los años 90, un movimiento fuerte, importante, además donde se desdeña el papel que jugó, por ejemplo, la CGTP, los sindicatos que jugaron un papel fundamental, pero que ya venían también en un declive, ¿no? Y finalmente se logra derrotar a la dictadura, pero se mantiene la constitución de la dictadura. Y esa es como una paradoja, ¿no? O sea, logramos derrotarlos, pero no logramos como generar un nuevo régimen, ¿no? ¿Qué cosa, y ahí quiero ir a la crisis actual, qué cosa podría, porque en los años 90 se hablaba incluso de la posibilidad del Estado fallido, ¿no? ¿Qué cosa haría de particular este momento? Y ahí hay un intento de caracterización de la propia crisis que se hace en el documento, que haga posible una salida más de fondo en el país. ¿Cómo lo ves? Yo no quiero llegar todavía a la salida más de fondo. Creo que, por supuesto, la idea del programa es acabar en eso. No me quiero saltar lo que para mí significa, digamos, estos inicios del espíritu constituyente y de las modificaciones constituyentes. Yo creo que Paniagua tiene una deuda constituyente. Es decir, cuando se producen esas grandes luchas que traen esas derrotas, que efectivamente
por supuesto que acá el 78 y 79 y se le entrega el gobierno pues a Acción Popular y luego se mantiene Fujimori, se le derrota a Fujimori, el gobierno se le entrega a Paniagua, ¿no? Como un tránsito. Pero digamos, me quiero quedar un minuto ahí. Cuando, digamos, hay un buen perfil de lo que es Paniagua, por supuesto, no lo voy a yo a desdibujar, ¿no es cierto? Pero Paniagua pues le da el gobierno en economía a Silva Ruete y para el tema constitucional establece una comisión en el Congreso. La idea no solamente era la Comisión de la Verdad, no era solamente la resolución de la crisis económica, sino una salida constituyente. Ya teníamos ahí Estrada desde el Cusco, a Díaz Canseco desde Lima, a Castro también desde Piura, desde el Cusco, por hablar de uno de los personajes de izquierda con los que me tocó trabajar. Esa comisión se produce en la idea de plantear una salida constituyente. Y efectivamente Paniagua no se atreve a hacerlo. Por eso digo yo, tiene él una deuda constituyente y ese momento está marcado desde ahí. Y entonces cuando digo momento, proceso, sentimiento, porque el texto te trae dos conceptos, ánimo destituyente, momento destituyente, proceso destituyente, ¿no? Muchas veces eso lleva a confusión. Yo no solamente creo que hay ánimo destituyente, hay ánimo destituyente. Desde mi punto de vista, no solamente se han producido momentos constituyentes, y por eso digo Paniagua tiene una deuda constituyente, sino un proceso. ¿Por qué digo esto? Cuando hablamos de la crisis de gobierno, de régimen y de Estado, efectivamente estamos hablando de procesos ya destituyentes, es decir, que el Perú tenga 7 presidentes, que habla de la caída de lo que es la institución de la presidencia de la República. No es el tema de si cae PPK, si cae Vizcarra, si cae Merillo, si cae hasta Mercedes Sarao, porque se proclama presidenta unas horas, hace una juramentación pues ilegal, ilícita, informal, vanidosa, pero para hablar del desprestigio y ni hablar del final que llegamos pues a la presidencia Rolex, ¿no? O sea, está desmantelada. El Congreso, me ha tocado ser asesor en la bancada de Nuevo Perú, o sea, tenemos 3 congresos. O sea, la figura, no tenemos ningún congreso en la historia del Perú que se ubique en 6%, ninguno, ninguno. O sea, está, por supuesto, entonces, no es solamente un ánimo, hay un proceso en curso en la presidencia, y ni hablar, digamos, cuando ha sido destituido Chávarri, cuando está perseguido, digamos, Pariachi, Inostroza Pariachi, cuando está destituido los generales por los gasolinazos que son el pan de cada día, desde uno hasta el último, ¿no? Cuando tenemos efectivamente procesados a una gran cantidad de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. ¿Eso es un espíritu destituyente o las instituciones del viejo Estado es que se caen a pedazos en lo que es el poder formalmente constituido? Entonces yo sí creo que hay un proceso. Cuando yo digo el Perú destituyente hacia la necesidad de un nuevo arreglo de poder, efectivamente no veo solamente un espíritu, no veo solamente un momento, veo un proceso que sea. Si bien es cierto, el proceso no se instala con una institucionalidad que te diga Asamblea Constituyente, Convención Constituyente, Comisión Constituyente, en los 3 esquemas que han tenido los chilenos, efectivamente, no se ha establecido, pero no significa que no hay un proceso destituyente en curso que tiene pues su cara alternativa, ¿no? Entonces, si quieres, en el siguiente momento hablamos de la cara alternativa para las salidas finales, porque efectivamente el texto plantea bien las disputas en las que estamos. Y, en fin, las salidas que pueden ser la autoritaria y la democrática. Quizás después convertamos eso. Claro que sí. De hecho, citamos, por ejemplo, a Alejandra Dinegro, me pareció bien interesante un artículo que ella hace sobre las múltiples procesos destituyentes, ¿no? Sí. Efectivamente, el pueblo repudia, y no solamente es que el pueblo repudie, sino que además hay una descomposición de las propias instituciones, ¿no? Sin ánimo de adelantarnos a la salida, digamos, en varios países en América Latina, tú lo mencionaste, hubo procesos constituyentes, ¿no? Pero pareciera que ahora estamos en un trance que es más complejo porque, digamos, no es tan visible y tan clara la salida del tipo de institucionalidad, del tipo de democracia, porque vivimos en un mundo en crisis, ¿no? Eso es un poco también lo que quieren marcar el documento, ¿no? O sea, hay una crisis mucho más de fondo a nivel global, la crisis de la propia democracia liberal. Hemos visto lo que ha ocurrido ahora en Ecuador, ya por no ir a lo de Gaza y la violación del derecho internacional, ¿no? O
sea, hablamos de la pandemia, porque tal vez la pandemia también tenga de hecho, ha tenido un impacto fundamental en esto. Entonces, sobre el carácter de la crisis, ¿qué podríamos decir, qué podrías decir, Carlos? En realidad, como bien lo has mencionado y el documento también se señala, es una crisis sistémica, es una crisis, digamos, orgánica, sistémica, que parte desde el plano internacional y que se refleja en su forma en lugares o regiones como América Latina y el Perú en particular. Solo que en el Perú en particular, como tenemos procesos que no han terminado, que no hemos llegado a conclusiones, o por ejemplo se mencionaba hace un momento, sin ver todavía el tema de las alternativas, ¿no? ¿Qué pasó en el 77, 78 con los paros y se da la constituyente del 78 y se produce la constitución del 79? ¿Qué alternativas se tenía? Igual para el autogolpe, el CCE y todo esto, el CCE, ¿no? ¿Qué alternativa teníamos también? Igual pasa después, ¿no? Cuando cae Fujimori, ¿qué alternativa también teníamos? O sea, ¿qué consensos, y hoy también, ¿no? ¿Qué consensos tenemos mínimamente de proyecto de país como sociedad? O sea, hablamos de, digamos, un primer paso viene siendo el proceso constituyente. Como bien se menciona, no es algo de ahora o los últimos años, sino ya tiene, digamos, unos 10 años desde, digamos, la instalación del neoliberalismo, no solo como modelo económico, sino de ahora cómo se construyen esas alternativas cerrando procesos anteriores. Por ejemplo, cuando también en el documento vemos, no solamente está, digamos, implícito el movimiento popular o el sujeto popular que está detrás, movilizándose, resistiendo al neoliberalismo, sino también está implícita la izquierda. No está presente así abiertamente, más allá de la mención del Frente Amplio de 2014 en adelante, ¿no? Entonces, allí también habría que notar que en el caso de tener una alternativa, proyecto, involucraría ver también a la izquierda si en realidad esta crisis que se vive en el país, en las instituciones, del régimen, de los gobiernos de derecha neoliberal, en realidad involucra también a la izquierda o no. Algunos creemos que no. Creemos que más bien la izquierda está solucionando recién la crisis que vivió post-conflicto armado. Post-conflicto armado, la izquierda todavía no tenía su balance, obviamente. Recién en los últimos 10 años, eso es lo bueno que está ocurriendo, se están haciendo las evaluaciones. Y eso está bien, ¿no? Y parte de esto también es producir documentos como estos y también ese tipo de reuniones, de diálogo, ¿no? Para cruzar información intergeneracional incluso, por supuesto. Y me miras. No, y también Álvaro, por supuesto. Está bien, está bien. Claro, y eso es lo interesante. De eso se trata. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que haya renovación. Renovación, ese tipo de diálogo para poder ir aclarando, no para echarle la culpa a alguien en particular, sino más bien para sacar aprendizajes, para construir proyectos, ¿no? Porque cada vez que se junta, por ejemplo, la gente a discutir, a debatir, o digamos simplemente a conversar, eso pasaba en el FA, ahora que recuerdo, ¿no? En una reunión del Comité Político Nacional, de vez en cuando aparece el fantasma de Izquierda Unida. Va a haber vamos a tener el Congreso Fundacional. Alguien dijo por ahí, la anécdota, ¿no? Entre bromas, que sea en Huampaní. Y hubo un no rotundo automático. Todos, ¡no! Y ahí mal recuerdo, pues, el Huampaní. Exacto, y ahí se ve que aún hay algo pendiente, ¿no? Que obviamente lo estamos solucionando en reuniones, en conversaciones, investigaciones y todo esto. Entonces, la falta de proyecto involucra la no aclaración o la aclaración que está pendiente sobre nuestros procesos. A nivel popular, la izquierda, digamos, distanciada del movimiento social de las regiones, la izquierda que todavía no logra todavía entenderse del todo entre todos nosotros, ¿no? Estamos en ese proceso, por lo que estamos acá también sentados. ¿No? Entonces hay muchas de esas cosas por hacer y eso es un aporte también a la crisis. Habría que ubicar al Perú dentro de la región de América Latina porque siempre está o ha tendido a estar relegado. Es un coletazo. Es un coletazo. Es un coletazo. Quizás claro. Un comentario para irnos hacia el final, ¿no? Porque yo sé que el tiempo gana siempre, ¿no? El texto presenta dos propuestas de salida, ¿no es cierto? Y se ubica en que hay una salida autoritaria y hay una salida democrática, ¿no? Pareciera ser un tema esquemático, pero no lo es. En realidad estamos en una disputa de poder y hay una disputa hegemónica. Lo que hay es una disputa hegemónica de poder y nos tenemos que involucrar en esa disputa hegemónica. Pero pareciera ser que esto es una teoría, cuando nosotros, la salida autoritaria ya está en curso. No viene a futuro. La salida autoritaria ya está en curso. Y entonces yo he apuntado acá por razones de tiempo y para ir operativamente, ejecutivamente y al grano.
Cuando digo las salidas autoritarias en curso, es decir, derrocaron a Castillo con su propia complicidad. Tenemos a Fujimori excarcelado y de campaña electoral ya, tratando de colocar 3 Fujimoris en el siguiente gobierno, ¿no? No se proyectan hacia el 2026. Cuando hay bicameralidad y reelección, estamos hablando de una curul perpetua. Es decir, el congresista puede pasar a ser diputado 5 años, 5 años más su reelección, de ahí a ser senador 5 años y de ahí a ser reelecto senador, ¿no? O sea, no se están proyectando al año 26. Entonces, tenemos el Congreso efectivamente ha modificado gran parte de la Constitución. Ha modificado 53 artículos en ese mes a su favor y ya había modificado 40 más, ¿no? Esa es parte de la realidad. Ha modificado el balance de poderes, ha suspendido cuestión de confianza, ha suspendido un conjunto de instituciones de la propia Constitución que ellos defienden y, por supuesto, ha revertido el referéndum que la población peruana ganó a más del 90% cuando impone bicameralidad, reelección y pretende anular la Junta Nacional de Justicia. Entonces, esa salida está en curso, porque pareciera ser un diagnóstico teórico de salidas posibles cuando estamos en medio de una salida que es en curso, que el día de hoy modificó juicio y antejuicio para los 3 poderes electorales. Entonces, eso está, y entonces nos toca a nosotros revertir. ¿Lo va a poder revertir solo un proceso electoral? No. Nosotros efectivamente necesitamos una salida global porque el problema es el modelo de dominación. Porque hemos hablado de la crisis de gobierno, hemos hablado de la crisis de régimen, cuando hemos hablado de la caída de todos los poderes formalmente establecidos. Y hay crisis de régimen desde PPK, aunque no se haya convertido en dictadura. ¿Por qué? Porque estamos en recesión democrática. Hay una desafección por la democracia como modelo de desarrollo. Entonces, esa no es poca cosa. Y entonces, cuando estamos hablando entonces en el plato de fondo, que es la crisis del modelo de dominación, tienes que ir al plato de fondo. Y el plato de fondo es que nosotros no podemos restablecer la democracia liberal. No podemos restablecer ni salvar la institucionalidad liberal, que, en fin, nuestros grandes autores y nuestros grandes estudiosos, no los voy a colocar acá para que no se los considere dogmáticos, pero efectivamente el mejor ropaje que tiene el capitalismo es la república liberal, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que ir al plato de fondo que implica una nueva democracia, una democracia popular y plebeya, y efectivamente un plato que implique ir más allá, porque digamos, el sistema permite cualquier cambio de presidente, cualquier cambio de partido, cualquier cambio de logotipo. Pensar que eso lo resuelve sería un grave error. Y por supuesto, y eso no puede prescindir de una salida plebeya, de una salida popular, de una salida democrática. Por eso es que los poderes fácticos no están dispuestos a que se repita un Castillo y tienen un pánico total de que se pudiera dar, no por las características de lo que fue un Castillo amateur, sino por lo que representa un movimiento social alternativo que se plantee una democracia alternativa, una democracia popular, una democracia plebeya, una nueva república. Entonces, sí estamos ante un momento fundacional y por eso es que la salida tiene que ser constituyente y no electoral, porque lo electoral tiene los límites de lo que acepta la democracia neoliberal o liberal, ¿no? Y creo que tenemos que cerrar ese ciclo. ¿Y por qué empecé con los comentarios de cómo se ha ido montando el proceso neoliberal? Pero empecé con un comentario del nivel de resistencia que hay. Hay un nivel de resistencia que es muy importante, ¿no? Porque en medio de este curso de la salida autoritaria no han podido destituir a la Junta, no la han podido destituir. Hay una fiscalía que investiga por genocidio, por las muertes, por las masacres, investiga con debilidad del propio sistema, ¿no es cierto? Pero efectivamente no han podido imponer. Esta mayoría congresal no puede imponerse hasta el momento. O sea, tiene esas debilidades. Y lo último que quiero decir, porque entiendo que estamos ya con problemas de tiempo, es la confianza que se ha dado. Pregunto yo, hacía una entrevista ayer, hay que burlarse de esa confianza porque es absolutamente débil. Es decir, un Congreso que tiene una confianza de 6% le ha dado al Ejecutivo una confianza a una institucionalidad que tiene el 8%. Es decir, estamos en una confianza en el suelo, no es la confianza popular. No tiene ese gobierno, no tiene ese ejecutivo, no tiene ese parlamento una confianza otorgada por el sector popular que lo que no tiene
es una alternativa que en estos momentos canalice de manera orgánica la voluntad popular de un cambio profundo y radical, diferente que lamentablemente en un país acostumbrado a la personificación de la política no encuentra su salida aún, ni la colectiva ni la personificada aún. Y efectivamente eso hace que, digamos, esta mirada estratégica que hay que recuperarla con voluntad popular, con asentamiento social, con una mirada popular, con una mirada transversal, con una mirada descentralista. Por supuesto que sí, creo que todos sabemos, porque en algún momento el texto menciona de que no está clara la salida, y se refieren a un texto de García Linera. Yo sí creo que hay salidas claras y que nuestra izquierda, nuestro sector popular, nuestro progresismo, tiene una cabeza grande y tiene una cabeza con un gran pensamiento. Lo que no hay es aún la correlación de fuerzas que exprese esa voluntad popular y ese liderazgo popular que te lleve a una salida alternativa. No creo que falta de una visión más clara. Creo que esos son los elementos que se tienen que dar, no están conjugados aún, que son los que necesita rematarse en ese periodo, ¿no? Claro, de hecho, sin embargo, a ver, hemos identificado una resistencia, ¿no? Una resistencia, hemos tenido un estallido social tremendo, ¿no? No es poca cosa, ha sido realmente un acontecimiento muy importante, pero sin embargo falta el remate, y ahí tú mencionabas un poco a la izquierda, ¿no? Una izquierda que todavía parece que está saldando cuentas consigo misma, ¿no? Que está evaluando, leyendo. Es cierto, puede haber una perspectiva más o menos clara, pero sin embargo hay una ausencia ahí de la izquierda, ¿no? Que le dé una salida a esto, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? O sea, en la izquierda hemos estado acostumbrados al catastrofismo, ¿no? La revolución está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y ahora que tenemos una crisis inminente encima, es como que el juego siempre es corto, ¿no? Como dice Mocha, o sea, la salida es constituyente, pero parece que todos juegan a lo electoral principalmente, ¿no? Ya para terminar, Carlos, ¿qué nos puedes decir a ese respecto? Bueno, primero remitirme al ya citado García Linera, ¿no? Él también en una conferencia, recuerdo, creo que fue hace poco, decía, ¿qué tanto nos asustamos los revolucionarios sobre una crisis, sobre la crisis? Si más bien es nuestro momento. Para eso nos hemos preparado. Para eso estamos estudiando, por eso luchamos, apoyamos sindicatos, estamos en la calle. O sea, el momento de la crisis es el momento en el cual debemos actuar. Nos hemos preparado para eso. Entonces, si bien la perspectiva es clara, digamos, sabemos que se ha abierto un proceso constituyente, no en los últimos años, sino ya lleva hace no un par de años, sino 10 años más o menos, y que regularmente cada vez que hay problemas políticos, ¿no? En los países de América Latina, pues siempre ha estado de por medio la discusión sobre las constituciones, que son las que finalmente rigen un orden social como tal, desde el Estado, el tipo de régimen, por supuesto, cómo se va a gobernar. Lo que se ve es que hay un vacío, como bien se mencionaba, de una alternativa, ¿no? Y eso, más allá de denunciar, criticar, la cosa es cómo solucionamos ese problema. Porque si no hay una alternativa, desde la izquierda en particular, va a ocurrir que nuevamente vamos a tener a ciertos personajes que no queremos, por ejemplo, Antauro, que la derecha ya está comenzando a generar, digamos, a enviar mensaje abierto sobre cuidadito, si no, el 26 nos podemos venir abajo, la gente va a escoger a alguien y hay que hacer lo posible por remediar ciertas cosas. Digamos, la derecha más inteligente, entre comillas, ¿no? Que es igual también de mafiosa, está en ese tipo, usando ese tipo de mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer? O sea, finalmente es cómo consensuar un proyecto, cómo consensuar primero las fuerzas políticas, ponernos de acuerdo entre fuerzas políticas, ¿no? Para después, digamos, ponernos de acuerdo con las fuerzas sociales que se están movilizando. Pues las fuerzas sociales no esperan. Finalmente, la gran mayoría son las que hacen la historia. Esas mismas fuerzas sociales es muy probable que estén construyendo alternativas políticas en sus propias regiones. Se conoce eso a nivel de los movimientos regionales. Más allá de las críticas, pues de por medio también hay mafias regionales y todo esto, pero hay ese tipo de necesidad, ¿no? Y ese tipo de proceso que también no viene desde ahora. El reclamo de descentralización, ya lo decía Mariátegui en uno de sus ensayos, y es una herencia colonial. Y ese proceso de descentralización, que también se menciona en el texto, como uno de los avances que tuvo pues, ya en el primer gobierno con Toledo, ¿no? Es esto de cómo lidiamos con el problema del poder. De por medio, con la descentralización, está el tema del poder y por eso surgen movimientos regionales y por eso tenemos lo que tenemos hoy en día. Entonces tenemos una fragmentación
digamos, de nuestro país, que tiene que ver básicamente con la cuestión de la dependencia económica, que ya se conoce, digamos, ¿no? Ya es un término antiguo, pasado. No pasado y no quiere decir que por eso que no sea vigente. La dependencia económica tenemos, la cuestión de la dominación cultural también, y hoy también aparece el patriarcado como parte también de esa dominación. Entonces hay una serie de problemas que tenemos que abordar de manera estratégica, pero ponernos de acuerdo primero entre las fuerzas. Ahora, nosotros en particular como Praxis, lo digo, no creemos en la gran unidad. No es que estemos, o sea, propagamos, o sea, hagamos propaganda de la dispersión, la división, no, creemos en las unidades. ¿Qué es lo que realmente se ha visto en la historia política del país, incluso, y en otros lugares también? O sea, hay unidades, sí, pero se van juntando, y hay que permitir que haya un mínimo de comunicación, ¿no? Hace rato conversábamos un poco lo que había pasado con la UP chilena, ¿no? En los 70, ¿no? Como el MIR chileno no se excusa, o sea, mantiene comunicación, por más allá que el OPE no es su proyecto. Entonces, la idea es generar unidades, lo que se pueda unir y tratar de articular un mínimo de colaboración, pero articulando siempre un proyecto común, mínimamente. Eso es lo que yo podría decir. Para ver, solamente para acabar como frases finales, ¿no? Yo sí creo que hay que construir en esos momentos una fuerza de recambio alternativa, ¿no? Sin perder el horizonte estratégico, ¿no? O sea, no nos podemos quedar en el horizonte inmediato, porque la salida es más estructural, es más histórica, es de fracturas más globales. Sí creo que hay que superar fragmentación, y esa superación creo que no es solamente tarea de la izquierda, no en el sentido de irnos, digamos, a abdicar de nuestros proyectos políticos, sino de que son las izquierdas con un movimiento popular que hoy día no está organizado en las izquierdas. Y eso implica efectivamente la superación de la fragmentación, tiene que ver con que tenemos que unificar también los sectores del movimiento popular, se tienen que unificar. No es solamente una tarea de las izquierdas, creo que va un poco más allá de eso, ¿no? Yo he estado en el evento, en el 7º encuentro de la Asamblea Nacional y Popular, y por supuesto se ha levantado una bandera que ya le he escuchado antes, por si acaso, ¿ah? Que es un solo frente, un solo programa, una sola candidatura, ¿no? Me parece importante porque yo sí creo que hay que superar la fragmentación. Lo que pasa es que los que estamos reunidos somos el equivalente de lo que sería menos incluso de lo que fue Guampaní. Eso implica efectivamente una reconstrucción de una alternativa bastante mayor que no es la que se reúne ahí. Eso implica, digamos, hoy día tienen un peso significativo los autoconvocados, todo ese movimiento social que se ha movilizado durante todo ese año, que sigue sin estar con una salida más allá de la autoconvocatoria, que te articule y que supere la fragmentación y que entienda también que el gobierno es un instrumento de poder, que es un factor de poder. Es decir, nosotros no podemos ignorar que luchar por ser gobierno es también luchar por un factor de poder y que eso es fundamental y que no puedes ignorar esa vía tampoco, ¿no? Entonces, yo saludo que se haya dado ese mensaje en la Asamblea Nacional de los Pueblos. Creo que es importante, creo que hay que difundirlo, creo que hay que impulsarlo. Tenemos que ponerlos al servicio de superar esa lógica de fragmentación. No es la unidad por la unidad de cualquiera. O sea, la unidad vacía no tiene sentido si no reconsideramos, no repensamos nuestros horizontes estratégicos para resolver crisis de Estado, para resolver no solamente crisis de coyuntura, para resolver crisis de modelo de dominación, porque es bastante más profundo eso, ¿no? Entonces, en fin, me quedo acá, felicito el texto, felicito al equipo que lo ha trabajado, a Sur, a Praxis, al equipo que te acompaña aquí también, Álvaro, para hacer este trabajo. Y recomendar la lectura. La lectura, nosotros cuando entramos a la izquierda también de muy jóvenes, ¿no? Teníamos por buena costumbre leer, reflexionar, debatir. Se ha perdido bastante eso. Muchas veces nos quedamos en el movimentismo. No hay mayor conciencia y no hay mayor reflexión. Creo que ahí es un momento de obligada reflexión, de búsqueda de alternativas nacionales, ¿no? Para el Perú es urgente. Bien, muchas gracias a Carlos, a Mocha. Efectivamente, como bien dicen, en realidad el documento es, a pesar de lo breve, bastante ambicioso. Hay muchos vacíos, creo que quedan varias cosas por plantearse, no es el único informe seguramente que se hará, ¿no? Pero efectivamente es un pretexto para discutir, es un intento de tener una mirada un poquito más amplia, ¿no? Y como tenerlo como insumo, digamos, para el debate del movimiento social, el movimiento popular, ¿no? En una etapa donde además, como dice Mocha, hay un desdén incluso antiintelectual, ¿no? Antiintelectual y necesitamos también
tener una mirada, ¿no?, más rigurosa de lo que está ocurriendo, y esa es un poco la pretensión de este documento, que esperamos que siga rotando y que siga concitando una discusión. De hecho, está publicado, ya lo hemos publicado en la página web, lo pueden descargar ahí en nuestra página web, www.nuestrosur.pe. Ahí pueden descargar este documento, que es el primero que estamos sacando. Ya estamos en la elaboración de un segundo informe, ¿no?, que va a abordar el tema del estallido social. Es otro tema que queremos. Entonces, estamos realmente muy agradecidos de que ustedes nos a hayan ti, visitado y a poder todos, a seguir. Carlos, a Carlos. Listo. Bien, bueno, muchas gracias entonces a todos los que nos han visto, los que nos escuchan a través del podcast, porque la idea es que este programa también se transmita a través de este medio, y les invitamos a visitar nuestra página web y por supuesto también ahí a estar enterados a través de nuestros distintos canales en las redes sociales de las diversas actividades que venimos desarrollando, ¿no? Estamos haciendo unos talleres constituyentes, hemos hecho encuentros macrorregionales, ahora estamos en una fase más bien de talleres regionales, estamos en la publicación de estos documentos, vamos a hacer documentos también más programáticos, en fin, estamos haciendo campañas también. Hicimos una campaña que quería comentarles que para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, que es esta campaña 200-200, ¿no? A 200 años de nuestra independencia, cuéntame el Perú en 200 palabras, que abordó el tema del racismo. Ahora vamos a abordar también, ahora ya también el tema del cambio climático, cómo afecta la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Estamos con publicaciones también, ¿no? También con nuestros amigos de Praxis hemos sacado este libro de Lukács y también el curso muy, muy interesante, que también tiene una convocatoria ahora, un concurso de ensayo sobre la historia de la crisis mundial, ¿no? Que son a propósito de los 100 años de estas conferencias que dio Mariátegui en las universidades populares. Bien, muchísimas gracias y será hasta la próxima.